la Patagonia Oriental va a ser el Chile nuevo. Y no se pudo conseguir nunca el control del Chile nuevo o la Patagonia Oriental, porque las guerras siempre recurrentes contra los araucanos del Biobío al sur impidieron al ejército chileno tempranamente controlar la Patagonia Oriental. Por lo tanto, la Patagonia Oriental estaba relativamente vacía, tanto de chilenos como de argentinos, y por eso fue una zona vacía en disputa, pero muy controlada por los indígenas, primero más pacífico, y finalmente cuando Calfucurá se toma la Patagonia desde Chile y forma la Confederación Indígena, ya era una fuerza militar enorme que los argentinos nunca pudieron doblegar. Solamente pudieron doblegar la campaña del desierto en 1879, con este gigantesco ejército que Roca había organizado, no para los mapuches o para los araucanos, sino para enfrentar a Chile. Entonces tenía en ese momento un ejército enorme y muy profesional, usaron a los profesionales y lanzan finalmente 5 divisiones de 1.200 hombres cada uno, los más profesionales, en contra de los araucanos y la Confederación Indígena, y avanza hasta el Río Negro. Y después del Tratado del 81 ellos tienen libertad para avanzar desde el Río Negro hasta lo que hoy día más o menos Río Gallego, porque Chile había aceptado entregarle la Patagonia Oriental, había eso sí exigido dominar todo el estrecho, de norte a sur y de este a oeste, e incluso le entregó alrededor del 45% de la isla Grande Tierra del Fuego, pero Chile reservándose las islas del sur del Beagle y hasta el Cabo de Horno, con proyección a la Antártica en esos años. En otras palabras, el conflicto está relacionado por la independencia de Chile y Argentina y por el enorme poder de los araucanos en la zona oriental y en la zona occidental. Chile solamente pudo controlar a los araucanos en 1883. Durante la Guerra del Pacífico, Chile enfrentaba a Perú, enfrentaba a Bolivia, sentía una amenaza argentina que no se concretó nunca, pero también estaba en guerra con los mapuches. Hubo un enfrentamiento y una campaña masiva en 1881 y otra campaña masiva en 1883, cuando todavía Chile ocupaba Perú y cuando todavía estaba en campañas en la sierra y en el norte, en las operaciones que hacía Cochrane hacia el norte, incluso hasta el límite con Ecuador. Eso es lo que les quería decir, lo dejamos ahí. Aquí yo quería plantear además el rol inicial en todo esto de Carrera. Carrera en un momento dado, y esto se me olvidó decirlo, cuando es tan perseguido en las guerras federales y después que le habían destruido su ejército en San Nicolás, en un ataque nocturno, cuando la gente estaba durmiendo, Carrera se va hacia el sector mapuche y llega hasta el río Colorado y se encuentra con una confederación de indígenas, es nombrado Pichi Rey. Los indios que admiraban al rey de España, por eso eran realistas, consideraban que así como había un gran rey en España, había un rey en Sudamérica. Y ese rey ellos propusieron que fuera este chileno tan heroico que había hecho tantas guerras exitosas en Chile y Argentina, siempre ganando, que se llamaba José Miguel Carrera. Y lo nombran Pichirrey, pequeño rey. ¿Por qué pequeño rey? Porque el gran rey era el rey de España, el pequeño rey era el rey de Sudamérica, José Miguel Carrera. Elección de los indios. ¿Por qué? Porque ellos sobre todo admiraban el valor y consideraban que era inconmensurable la habilidad y el valor de este caudillo chileno llamado José Miguel Carrera. Dejémoslo hasta ahí. Y si hay preguntas... No sé si hay tiempo para preguntas. Yo quiero preguntar una cosa. Sí. Si los indios que proclamaron en la Carrera como Pichirrey eran chilenos entonces y eran bajo el mando de Calfucurá. Sí, lo que pasa es que Calfucurá llegó con un pequeño grupo de araucanos que dominó una enorme mayoría de indios que eran orientales, que no necesariamente eran argentinos, porque ellos no se sentían argentinos. De hecho, estaban muchos de ellos dentro del territorio que en teoría debió haber sido chileno, pero en la práctica ellos eran independientes de Chile e independientes de Argentina. Calfucurá había luchado en contra de los patriotas chilenos y había luchado en contra de los patriotas argentinos. Y finalmente él, por la guerra a muerte y por la enorme destrucción de esa guerra en el sur de Chile, prefirió irse a las pampas argentinas y ahí dominó. Y dominó con pocos araucanos, digamos 4 o 5 mil, a unas fuerzas que finalmente eran de alrededor de 30.000, donde la gran mayoría eran probablemente indios que estaban en la zona argentina actual,
pero ellos no se consideraban ni chilenos ni argentinos, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que Daniel nos ha enriquecido la información histórica de una manera notable. Sabemos de tu currículum, de tu trayectoria, consultor internacional en área estratégica, oficial de la Reserva Activa de nuestra Armada de Chile. Sí, pero eso nunca deja de estar vigente. Somos muchos de los mismos. Nuestro director Felipe Serrano te va a hacer entrega simbólica de una insignia del instituto porque no la tiene en la solapa. Sí, sí. Es un director honorario. Sí, Siendo, como lo sabemos todos, un honroso para nosotros, director honorario de nuestro instituto. Pero esa insignia va. Una pregunta sobre el Inca que iba a poner San Martín y O'Higgins como virrey aquí en Chile. Ya, perfecto. Ahí me pregunto. Sí. ¿Esa fue la pregunta? No, la pregunta mía es la siguiente. San Martín y O'Higgins querían poner un descendiente inca para que gobernara los países de Argentina, Chile y todo el Cono Sur. Eso no se concretó también por don José Miguel Carrera, tengo entendido. Sí. Bueno, la verdad es que hubo como 7 propuestas distintas de reyes, algunos traídos de Europa, otros efectivamente descendientes de los incas. Incluso se pensó en un momento dado en el joven general Santa Cruz, que fue después el jefe de la Confederación Perú-Boliviana y que más tarde entramos en guerra con él para dividir a los países y evitar la Confederación Perú-Boliviana, el gobierno de Prieto, bajo el ministro Diego Portales, que fue asesinado en parte por ese mismo intento de inicio de esa guerra. Pero hubo otras propuestas, incluso una hermana del rey de Portugal, porque eran de la misma rama de los reyes españoles, y otras propuestas. No se lograron saber finalmente qué hubiera hecho la logia, pero la logia tenía dentro de sus alternativas varias propuestas y estaban viendo cuál era aceptada, porque cuando ellos proponían a un príncipe europeo que viniera a asumir la monarquía en Sudamérica, tenían que esperar que este príncipe lo aceptara. Y en general había una cierta coordinación europea en contra de la independencia sudamericana y no había mucha predisposición para esto. Por lo tanto, para el directorio fue difícil y para la logia lautarina fue difícil conseguir un príncipe que asumiera como rey de Sudamérica bajo el proyecto de San Martín. Así que en eso también, de cierto modo, ayudó a los republicanos, que dirigía Carrera en Chile, que dirigía Carlos María Alvear en Argentina, y a los republicanos que dirigía Bolívar y Sucre en el norte de Sudamérica, y que fueron los que finalmente se impusieron. De hecho, hoy día somos republicanos, y Argentina es federal, o sea, Carrera se impuso con su idea. Sí. ¿Hay una última pregunta? Haz la pregunta y yo te la repito para que quede en el audio. Bueno, la pregunta es sobre José Antonio Irizarry y su rol en buscar un príncipe europeo, donde él se queda después como embajador de Chile en Londres, representando a la República naciente en el gobierno de O'Higgins en Europa. Y la otra parte de la pregunta es el rol de Barros Arana en desprestigiar la Patagonia para que Chile no insistiera tanto en quedarse con ella. Efectivamente, Barros Arana influyó en eso y también influyó mucho José Victorino Lastarria. Incluso gente como Benjamín Vicuña Maquena, que ha sido tan patriota en tantos aspectos, pero en eso él tendía a creer que quizás la Patagonia era muy difícil de mantener porque no se podía obtener ningún recurso de ella. En cambio, haciendo el esfuerzo hacia el norte, se pudieron obtener muchos recursos financieros de la explotación del salitre, del guano, y después las minas de oro, de plata que se pudieran conseguir de ese mismo norte capturado al Perú, y que iba a ser una fuente de recursos que le permitían el engrandecimiento de Chile. En cambio, el control de la Patagonia para Benjamín Vicuña Maquena iba a ser
un desgaste muy grande donde nada se podía sacar y todo iba a ser inversión sin retorno. Ahí combatió mucho contra eso Adolfo Ibáñez y Abdón Cifuentes, entre otros. Y finalmente, por distintas vaivenes de la política, terminaron por imponerse las ideas de que había que firmar el Tratado del 81 y había que terminar por aceptar la entrega de la Patagonia. Quizás lo que debiéramos recordar es que después de la Guerra del Pacífico se consideró que el Tratado del 81 fue hecho bajo chantaje, porque las tropas chilenas estaban entrando a Lima o estaban ocupando el Perú. Y se pensó en reorganizar el ejército chileno y la armada, hacer una gran armada y un gran ejército y con una gran Guardia Nacional de Reserva, muy bien entrenada, muy bien equipada, para ver la posibilidad de algún día recuperar la Patagonia. Y eso en cierto modo se abortó porque hubo una división en Chile y una guerra civil en 1891. Sin embargo, esta posibilidad volvió a darse a partir de 1896, cuando se hizo muy difícil fijar los límites por los peritos en la frontera, y a pesar de que pedimos después al coronel Holdridge con la intervención británica como mediador, siempre fue muy difícil conseguir esos límites. Y Chile pensó que iba a terminar una guerra con Argentina en 1896, y esto fue continuo, la tensión, hasta 1902. En 1899 se firma el abrazo del estrecho entre el presidente Roca y Federico Errázuriz en Punta Arenas, y más tarde en 1902 los pactos de Mayo terminan por reconciliar a ambos países y evitar la guerra, que quizá pueda ser una predestinación histórica para que algún día podamos ser aliados de Argentina, quién sabe, pero en ese momento se pensó en una guerra. Y curiosamente hemos sabido los planes de guerra, porque los planes de guerra en Chile se guardan 100 años, y el año 1996 se cumplían 100 años desde los planes de guerra, así que pudimos saber de ello. Y yo pensaba que los planes de guerra de Chile eran pelear por la Patagonia, en la Patagonia. El plan de Chile era cruzar por Curacautín en diagonal y tomarse Buenos Aires. Y mover la flota alrededor del Cabo de Horno y buscar a la flota argentina en el Atlántico, en alguna parte donde la pudiera encontrar, y batirla. Y después de batir a la flota argentina, bloquear Buenos Aires mientras el ejército se tomaba desde el interior Buenos Aires por tierra. Ese era el plan. Y lo dirigió Körner y se organizó muy bien. Y el general Roca, que había vuelto a ser presidente argentino, se dio cuenta que a ellos les costaba mucho tener un ejército tan eficiente y tan efectivo como el chileno. Por varias razones, entre otras cosas porque Argentina estaba lleno de inmigrantes recién llegados, muchos de ellos italianos, algunos españoles. Y estos inmigrantes que venían arrancando la guerra en Europa, lo único que no querían era guerra y no se sentían muy identificados con la nacionalidad argentina. Entonces, la Guardia Nacional que Roca intentó una y otra vez de organizar, le resultaba un poquito relativamente desorganizada. Y él como general sabía, porque él era muy buen general y muy buen táctico y estratega, y evaluó esto. Por eso él terminó por aceptar el abrazo del estrecho en el 99 y los pactos de Mayo en 1902. A pesar de que Argentina ya era como como el doble de población, 4,5 millones contra 2,5 millones, que era en ese momento, a raíz de la inmigración que llegó a Argentina. Entre paréntesis, en la época de la independencia, la población chilena era mayor que la argentina, eso muchas veces se nos olvida. Chile tenía alrededor de 1 millón de habitantes, Argentina tenía como 800.000 habitantes en la época de la independencia. Muchas veces se nos olvida. Pero eso cambia con la gran inmigración que viene a fines del siglo XIX y le permite a Roca finalmente aceptar, porque a pesar de que Chile tenía menos población, era tanta su eficacia militar organizada por Körner que temió que Argentina pudiera ser derrotada y quizás hubiera resultado este plan chileno de tomarse Buenos Aires y batir la flota argentina. No lo sabemos porque no ocurrió. A lo mejor hubiéramos perdido, a lo mejor hubiéramos ganado. Pero hasta esa época nunca Chile había perdido ninguna guerra. Entonces no había buenas razones para pensar que pudiéramos perder esta vez. En aras al tiempo, les pido que suspendamos las preguntas. Daniel nos ha aclarado magníficamente todo. Voy a ver con ustedes a nuestra presidenta, la señora Ana María Riz, para cerrar el acto. Quiero dar las gracias primeramente a Daniel, puesto que su docta exposición nos ha maravillado a todos
y yo sé que le quedan muchas más cosas por explicar y muchas más cosas por entretenernos, porque estamos entretenidos con su exposición. Así que le agradecemos enormemente.